es que estoy un poco sorprendida, ¿no? Y no es la primera vez. Ya en el anterior pleno pues ocurrió un poco oír a la señora Simón hablar de su plan de empleo y emprendimiento casi como si fuera el New Deal valenciano, la verdad. Y a mí, mira, quiero aprovechar que efectivamente presenta esta moción al pleno hoy para situar un poco y sobre todo razonar y ver efectivamente qué fue ese plan y qué ha supuesto para la ciudad. Para empezar, por situar, quiero recordar que ustedes gobernaron 24 años esta ciudad y ¿saben cuánto estuvo esta ciudad sin un plan de empleo y emprendimiento? 23 años. Y no es que justamente en la anterior legislatura, bueno, no, las dos últimas legislaturas, desde el año 2008, justamente las tasas de desempleo en esta ciudad no merecieran una reflexión y sentarse a ver qué ocurría con el tema del desempleo en la ciudad de Valencia. Pero tuvo que ser ya bien entrados en el año 2013, cuando ya teníamos las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, cuando a ustedes se les iluminó la bombilla de que quizá había que cubrir el expediente a esas elecciones que estaban a 1 año y medio y sentarse y hacer a correprisa un plan de empleo y emprendimiento en el que poder cubrir el expediente. Porque desde luego a ustedes, en el fondo, le importaba mucho más esas elecciones y esa cita electoral, que quiero recordarle la tasa de desempleo que tenía usted cuando era concejala de empleo, de 100.300 desempleados valencianos y valencianas que llegaban a una tasa de desempleo del 26%. Y si no, explíqueme si eso no era un plan electoral, ¿por qué ustedes hacen un plan que es desde el año 2013 hasta el año 2015, sin ningún tipo de objetivo ni de visión de medio y largo plazo? Claramente había en marcha una cita electoral. O explíqueme cómo ustedes hacen un plan de empleo en donde tienen que cubrir y dar respuestas a esos desempleados en 2 o 3 meses, a correprisa. ¿Por qué? Porque digo una vez más que apretaba la cita electoral. O explíqueme también cómo puede usted presentar un plan que no tenía, y no en palabras mías, sino en palabras de sus técnicos de empleo, un análisis del contexto. No tenía un marco estratégico, no tenía ni contaba con la colaboración de las entidades, que usted sabe bien que la UGT, por ejemplo, y comisiones obreras le dieron la espalda a la hora de elaborar este plan porque no compartían el método y veían claramente que no era más que un plan y un titular electoral. Y si no, dígame si no era un plan electoral, pese a lo que la mentirijilla, como decía antes el señor Novo, que acaba usted de decir, de que no tenía un presupuesto asignado. Y como bien decía mi concejala y compañera Anaís Menguzato, cuando no hay dinero, señora Simón, todo es humo y venta electoral, que es lo que usted hizo en el año 2013. Y si no, explíqueme, y seguro que igual le suena a usted alguna medida, porque usted redactó el plan, pero le aseguro que no le suena a ningún valenciano y valenciana si recuerda cosas como el proyecto del vivero del autónomo, el observatorio de empleo, la harinera, el proyecto Job Club, las 4 únicas propuestas diferentes que hicieron en ese plan que se quedaron en la nada, porque no había presupuesto. Usted lo único que se limitó a hacer es a pasarle fichas a todos los servicios municipales de este ayuntamiento para que rellenaran y pusieran en qué actividades podía tener algún impacto en materia de empleo. Pero usted no propuso ni hizo nada diferente a lo que se venía haciendo. Porque digo una vez más que usted tenía una cita electoral y tenía que presentar un titular con la señora alcaldesa en donde presentaban a bombo y platillo ese plan, ese supuesto plan electoral del que ahora usted hace gala como si, repito, fuera el New Deal valenciano, pero que desde luego no fue nada. Pero no se preocupe, porque nosotros hemos rescatado algunos de esos proyectos que usted no ejecutó. Por ejemplo, la harinera, en donde está el proyecto en marcha, el vivero del autónomo, el observatorio de empleo, o hemos abierto 2 centros que usted cerró, como el de La Pechina o como el de Mercado de Castilla, con unas cocinas nuevas y que usted mantuvo cerrados 2 años, pese a que tenía las tasas de desempleo del 26%. Y oiga, nosotros no estamos satisfechos con nuestras tasas de desempleo, faltaría más.
Pero ahora mismo esta corporación tiene 22.000 parados menos que cuando usted gobernaba. Y algo diferente y algo mejor estaremos haciendo, como por ejemplo, y ya acabo, señor alcalde, por favor, vaya acabando. el nuevo plan de empleo que estamos elaborando, no unilateralmente ni rellenando fichas los servicios de este ayuntamiento, sino con las entidades y universidades, como usted bien ha apuntado.